Bien, mi ponencia está presentada o está orientada, mejor dicho, a hacer una mirada como evaluativa de el lazareto como un espacio de aislamiento, ¿ya? Sobre todo en eventos de carácter epidémico. Esto surgió a partir de la revisión de una serie de documentos, de archivos, de artículos, tanto médicos como de prensa, para el periodo que estoy estudiando yo, que es Chile en el siglo XIX y XX, en que justamente se discute mucho el tema, ¿ya? Sobre todo a partir de la viruela, el cólera y posteriormente cómo controlar otro tipo de enfermedades. A partir de esto se planteó entonces esta reflexión que espero sea del interés de ustedes. Bien. Algunos antecedentes. eh, el aislamiento como una forma de controlar las epidemias es bastante antigua, ¿ya? Desde la Edad Media en Europa se establecieron ciertas medidas como las cuarentenas o los lazaretos para controlar eventos epidémicos, aunque en estricto rigor su origen más antiguo se remonta básicamente al siglo XIII y básicamente los lazaretos estaban concentrados en aislar a los enfermos de lepra, ¿ya? Sin embargo, es a partir del siglo XIV aproximadamente, después de la terrible experiencia que causó la peste negra en Europa, que las cuarentenas y los lazaretos también comienzan a ser utilizados para la contención de la peste, ¿ya? De hecho, el primer estado que va a comenzar a aplicar justamente una regulación sanitaria de este tipo va a ser la República de Venecia, ¿ya? Esta medida posteriormente comienza a ser replicada por otras ciudades, por otros reinos, principalmente aquellos que tenían un alto tráfico marítimo. En el caso de América, desde el establecimiento del orden colonial, se establecieron ciertas regulaciones en el caso, por ejemplo, de la fundación de los hospitales y también en la ubicación de estos, ¿ya? En 1573, Felipe II dicta la ordenanza de poblaciones, entre cuyos entre cuyo contenido, por ejemplo, se establecía el lugar físico que debían ocupar los hospitales, ya fuera si eran hospitales para enfermedades no contagiosas como para enfermedades contagiosas. De hecho, la ordenanza se establecía que las enfermedades con los lugares para atender enfermos contagiosos debían estar ubicados en lugares con mucha ventilación y en donde el viento o el aire no llevara justamente el contagio hacia la ciudad o hacia la villa, en este caso, ¿ya? Eh, También, obviamente, se establecieron espacios dedicados o centrados justamente en aislar a los enfermos como lazaretos en América. De hecho, por ejemplo, uno de los más antiguos es el Lazareto Real de Cartagena, que fue fundado en 1598, principalmente para aislar leprosos, pero que posteriormente, a partir sobre todo del siglo XVIII, comenzó a recibir también enfermos de fiebre amarilla. Ahora bien, ¿cuál es el caso en Chile? Bien, en Chile, obviamente de la fundación de los primeros hospitales en Chile se fundan, bueno, el primer hospital general que se funda en Chile es San Juan de Dios en 1557, y posteriormente, unos años más tarde, o varios años más tarde, se funda el Hospital San Francisco de Borja dirigido a mujeres, ¿ya? Estos primeros hospitales coloniales, algunos de ellos contaban con salas especiales dedicadas a o establecidas para enfermos infecciosos, ¿ya? Ahora bien, estas salas no eran permanentes y solo se habilitaban en caso de que existiera algún brote o alguna epidemia. En general no hay una especialización justamente de los establecimientos hospitalarios en las enfermedades infecciosas. Durante la colonia, justamente, una de las principales enfermedades que va a comenzar a cebarse sobre la población en la época es la viruela.
además de otras enfermedades infecciosas que van a tener permanentes brotes de carácter epidémico, como por ejemplo el denominado chavalongo, que era la fiebre tifoidea, ¿ya? Laval nos cuenta, por ejemplo, que para poder contener muchas veces este tipo de epidemias o de eventos, lo que se hacía básicamente era establecer cuarentenas, cordones sanitarios y en algunos casos también hospitales transitorios, ¿ya? Que podríamos en cierta manera asimilar o igualar con lo que vendría siendo justamente un lazareto, ¿ya? Por ejemplo, ahí tengo una pequeña cita de una disertación médica preparada justamente por los médicos del protomedicato, que en 1785 proponían a la autoridad, al gobernador, ante un brote de viruela, que justamente se evaluaran cerca de la ciudad de Santiago algunos lugares donde pudieran justamente ser destinados los contagiados por la epidemia de viruela que estaba azotando a la ciudad justamente ese año. Por lo que Laván nos cuenta, esa medida finalmente, si bien fue propuesta por los médicos, nunca, no sé, finalmente no se implementó, ¿ya? Es básicamente a partir de el Chile republicano, es decir, a partir del siglo XIX, que finalmente el lazareto comienza a tomar un carácter más de política permanente ante eventos de carácter epidémico, ¿ya? En este periodo del siglo XIX, la viruela seguía siendo justamente una de las enfermedades que más brotes epidémicos tenía periódicamente. De hecho, es una enfermedad de carácter, se convierte, mejor dicho, en una enfermedad de carácter endémico en el país, con brotes aproximadamente cada 4 o 5 años. Muchas veces ya sea brotes a nivel nacional o brotes en zonas específicas del país, ¿ya? Junto con eso también, otra de las enfermedades que va a despertar el temor justamente en este periodo es el cólera, ¿ya? Que van a haber varios eventos justamente en el siglo XIX, pero quizás el que más marca a la historia o al país es la epidemia de cólera de 1887, que va a tener dos, podríamos decir, dos oleadas entre 1887 y 1888. Ahora bien, considerando este fenómeno, estos dos fenómenos, considerando también los procesos que van a comenzar a vivir o van a empezar a experimentar los lazaretos como un espacio de aislamiento, surgen algunas consideraciones que yo me planteé justamente al analizar este espacio en forma general, ¿ya? Y que yo veo que es algún proceso general que se vive en estos espacios. En primer lugar, las consideraciones que yo planteo justamente es que es un espacio que está justamente en proceso de medicalización durante el siglo XIX. Sobre todo a partir de la profesionalización y la validación social que va obteniendo la medicina en la sociedad chilena a partir del siglo XIX, sobre todo a partir de la década 1870. ¿Ya? Posterior a eso, el Estado había realizado una inversión y una validación, una política de apoyo para validar a la medicina, la creación de la primera escuela de medicina, la contratación de médicos extranjeros para ayudar a la formación de los profesionales acá en Chile, posteriormente la fundación de la Universidad de Chile con su facultad de medicina, habían llevado justamente a que esta disciplina comenzara a tener un discurso profesionalizado, un discurso validado, y justamente también eso le permite de una u otra manera ir controlando este espacio, ir medicalizando este espacio. Ahora bien, este cierto control que comienzan a ejercer los médicos en el funcionamiento de los lazaretos no está exento también de tensiones, no está exento también de encontrones, por decirlo de una manera, con otros actores que también ejercían ciertas cuotas de poder sobre estos espacios. Por ejemplo, las religiosas, que tenían un papel importante en lo que era la atención,
el resguardo, el funcionamiento también de los lazaretos. Existen muchos testimonios justamente de médicos que reclamaban justamente con respecto al papel que tenían las religiosas, porque si bien las religiosas obviamente se preocupaban, cumplían de cierta manera un rol parecido al que tienen las enfermeras actualmente, también su interés estaba más centrado en el aspecto espiritual de los enfermos, de los asilados. Y esa situación muchas veces chocaba o se enfrentaba justamente con los objetivos que se planteaban los médicos. Otros actores con los cuales también los médicos tenían dificultades eran justamente la administración civil. Generalmente estos espacios, así como los hospitales, estaban a cargo de juntas que eran conformadas por ciudadanos, generalmente ciudadanos connotados, y eso llevaba también a que muchas veces los recursos, la gestión del espacio no se ajustara a los requerimientos de los médicos. Los médicos muchas veces demandaban medicamentos útiles, una serie de insumos que muchas veces no se le entregaban porque la junta directiva no entregaba los recursos o lo entregaba justamente solamente en forma parcial. Un punto que sí me llama también mucho la atención y que se evidencia también en el tema de los lazaretos es la participación y la organización ciudadana que fue en apoyo de estos espacios. En general, uno piensa, y obviamente así ocurrió también, que los eventos epidémicos causaban mucho temor y mucho terror en la población. Hay varios testimonios también para la época, sobre todo con la epidemia de cólera de 1887, de que hubo podríamos decir así, un terror generalizado en la población. Mucha gente abandonó las ciudades, otros se encerraron en sus casas, hubo justamente un terror, un temor muy fuerte por parte de la población, pero al mismo tiempo, y en una forma bastante considerable, un grupo importante de la ciudadanía también se organiza y participa en la organización y en la gestión de los lazaretos. ¿Ya? Y eso es importante en ese sentido, porque esta es una reacción bastante rápida. La gente se organizaba, participaba en las juntas directivas, justamente. Las mujeres, las señoras acomodadas, muchas veces formaban juntas que se dedicaban a recaudar fondos, a recoger implementos necesarios, camas, alimentos para el funcionamiento. La gente también ayudaba, los ciudadanos también ayudaban en la formación de ambulancias, que eran grupos dedicados justamente a trasladar a los enfermos hacia los lazaretos. Los jóvenes estudiantes de medicina también se organizaban y apoyaban, ya fuera individual o grupalmente también, en la gestión de los lazaretos, de acuerdo a su nivel de conocimiento, al nivel de estudios que tenían. Habían de una u otra manera varias formas en que la comunidad se integraba a participar justamente en el funcionamiento de estos lazaretos. Otro punto también relevante, para ir ya terminando, para que no me pille tanto el tiempo, es el tema de los recursos. Uno podría pensar, claro, que con esto los lazaretos funcionaban bastante bien, pero no era así. Los lazaretos en general funcionaban de una forma bastante precaria, principalmente debido muchas veces a la falta de recursos monetarios, a la causa de recursos financieros. ¿Ya? El Estado en esta época, principalmente vinculado con la ideología liberal, concebía la beneficencia como una acción de particulares, ¿ya? En la cual justamente el Estado no tenía un papel relevante en el cual jugar, solamente un apoyo, ¿ya? Por tanto, muchas veces los recursos que se entregaban para la formación o la organización de lazaretos eran bastante precarios, bastante limitados. De hecho, también y ahí pongo un ejemplo justamente de una discusión que se dio en la Cámara de Diputados,
unos meses antes que, o mejor dicho, unas semanas antes que llegara el cólera a Chile en 1887, en el cual se rechazaba una partida de dinero justamente para construir un lazareto en Santiago, basándose en que los cuidados ante una enfermedad epidémica dependían de los ciudadanos, que el Estado entregaba todos los recursos, la vacuna, la educación, los hábitos, y que era responsabilidad de la gente justamente asumir eso, y que si no lo asumía, el Estado no tenía por qué hacerse cargo justamente de su irresponsabilidad individual. Como punto final, ¿qué tan efectivos finalmente resultaron los lazaretos como formas de aislamiento? Esta situación no se puede responder de una forma categórica, ¿ya? Hay que tomar en cuenta también muchos factores como los que ya he mencionado, el tema de los recursos, el nivel de participación de la ciudadanía en la gestión de estos espacios, en el funcionamiento de estos espacios, en los recursos que entregaba el Estado, pero también en los temores que tenía la población, que tenía que ser sometida a este aislamiento. Para el común de las personas en esta época, tanto el hospital como el lazareto era sinónimo de muerte segura, ¿ya? Existía una larga historia de justamente lo precario que eran los lazaretos. Eh, Corrían muchas historias también con respecto a que en estos espacios los médicos hacían experimentaciones con los enfermos, o que los enfermos eran dejados a su suerte, con mala alimentación, con malas camas, en malas habitaciones, todos hacinados, y que en cierta manera respondían a una cierta realidad que se había dado en los lazaretos, sobre todo los lazaretos de los lugares de zonas rurales o de ciudades de provincia. Aunque en las ciudades principales también se daban muchas veces estas situaciones. Por lo cual la gente era bastante reacia a ser llevado a un lazareto, ¿ya? También estaba el temor a fallecer lejos de sus familias. De hecho, eso comienza a cambiar a partir de la Ley de Policía Sanitaria de 1887, que si bien se establece la facultad que tiene la autoridad médica y civil de aislar a los enfermos, se les permitía también de que las familias pudieran atender a los enfermos, a las personas que eran aislados. De esa manera, entonces, podríamos decir que hay una real efectividad de acuerdo justamente al nivel de conocimientos de la época, al nivel de recursos que existía en la época, para justamente controlar la enfermedad. Finalmente, para terminar, el lazareto va a continuar siendo un espacio de aislamiento durante los primeros años del siglo XX, ¿ya? Sin embargo, ya a partir de la década de 1910, 1920, con una mayor influencia también de la medicina dentro de las políticas, de las políticas sanitarias, de las políticas higiénicas, comienza también a especializarse los hospitales. Muchos de los hospitales que ya existían se dotan con pabellones especialmente destinados a los enfermos infecciosos, y posteriormente también se empiezan a construir establecimientos especializados en la atención de los enfermos infecciosos. Uno de los primeros hospitales que yo tengo noticia, o tengo algunos datos, es el Hospital de San Luis en Santiago, en la década de 1920, y posteriormente en la década de los 40, un anexo del Hospital Ramón Barros Luco, que posteriormente va a ser el Hospital de Infecciosos Lucio Córdoba. El surgimiento de estos establecimientos o de estos espacios dentro de los propios hospitales establecía un mayor control, una mayor preeminencia de la medicina científica, y se podían permitir justamente una mejor aplicación de los avances tanto en la profilaxis como en la atención médica en ese sentido. De esa manera, entonces, el lazareto, podríamos decir ya, a partir de la década de los 20, de los 30 en adelante, deja de ser un espacio en el cual se comienza a aislar a las personas.